Ya está saliendo toda la gente que va a participar de este recorrido. Tal vez si nos explica un poco acerca de todo lo que se prepara aquí. Bien, lo que nos recuerda este momento de nuestra religiosidad popular es el entierro de Jesús. Una vez que fue bajado de la cruz, fue debidamente envuelto en la sábana que tenía preparada Nicodemo y especialmente José de Arimatea. En la tradición católica, esta procesión está acompañada por la Virgen de la Soledad, por el discípulo amado y los apóstoles que también se hacen presentes. De manera que es un gesto muy bonito, muy solemne. En todas nuestras parroquias no puede faltar la procesión del Santo Sepulcro, después de los oficios de la Pasión, después de la celebración litúrgica de la Pasión del Señor. De manera que es una tradición muy arraigada en nuestro pueblo, la procesión del yacente, la procesión de Jesús muerto, que es depositado en el sepulcro y que mañana, Dios mediante, la iglesia nos recordará algo que aparece en el catecismo: el descenso de Jesús a los infiernos, es decir, su muerte real. Jesús murió y fue sepultado. El descenso de Jesús a los infiernos. ¿Y por qué se le llama así, padre? Porque resulta que el pueblo judío pensaba que bajo la tierra había un lugar que se llamaba el lugar de los muertos. Ajá. Y en el Antiguo Testamento el lugar de los muertos era el lugar donde finalmente iban a parar los muertos, malos o buenos. No se entendía como entendemos el infierno como lugar de castigo, sino como lugar de la sepultura de Jesús. Bueno, está comenzando esta procesión solemne con el duelo de la patria que vamos a escuchar enseguida y también viendo ya la imagen de la Virgen de la Soledad.
Bueno, padre, así han transcurrido los primeros minutos de esta procesión. Vemos que en este momento está saliendo del atrio de la catedral el Santo Sepulcro en hombros de estos señores que son los encargados. Los caballeros del Santo Sepulcro de la catedral. Habíamos escuchado la entonación del duelo de la patria de Rafael Chávez Torres, este gran compositor moraviano que en su momento la compuso para la muerte de un expresidente, Tomás Guardia. Y desde entonces se ha convertido en esa música que se utiliza en estos eventos ceremoniales. Sí, en esto del Viernes Santo, especialmente en Costa Rica, no puede faltar en nuestras parroquias, y casi siempre también cuando muere un expresidente se utiliza. Es una marcha sobrecogedora, conmovedora. Así es, maravilloso. Y precisamente también en este momento tenemos el instante en que se unen las dos procesiones, por decirlo así, porque la imagen de la Virgen de la Soledad viene llegando para acompañar el Santo Sepulcro en el recorrido. Viene como se hizo en la mañana la imagen de la Virgen Dolorosa, que venía de la Iglesia de la Dolorosa. Esta imagen tan bella viene de la Iglesia de la Soledad. Las dos advocaciones marianas vienen de sus respectivas parroquias. Y como vemos es una talla hermosísima, muy bien presentada. Sí. Así es, no, es que es increíble la calidad y duración de estas imágenes. Esta escultura fue hecha en Guatemala. Según el informe que tengo, fue elaborada en madera de cedro y según datos del archivo de Monseñor Thiel, fue tallada en 1853 por el escultor Pedro Gallardo allá en Guatemala. Esta imagen que tienen de la Virgen de la Soledad. Preciosa, está muy, muy linda. Sí, así es. Las iglesias acá en el centro de San José pues están muy cerca, entonces se unen para realizar estas actividades de Semana Santa y cada una aporta una actividad. Sí, casi siempre como están tan cerca del casco de la ciudad capital, entonces se unen todas en una sola celebración y muy bella, porque por ejemplo esta procesión está presidida por el arzobispo de San José, Monseñor José Rafael. Entonces de alguna manera se realiza lo que la iglesia también pide, que la catedral sea la madre de la liturgia, la madre de todas las parroquias, la madre de todas las comunidades cristianas, la catedral como un centro. Es un signo muy bello. Así es. Hoy hemos tenido un atardecer muy bonito aquí en San José, un ambiente precioso para esta ceremonia y también por la asistencia de mucho público, padre. Bastante, el pueblo de Dios se congrega y es un fenómeno muy llamativo. Siempre después de los oficios de la pasión se llenan nuestras comunidades cristianas de fieles que les encanta celebrar este momento de la vida de Jesús, que siendo ya un hombre sin vida desciende, como les decía, al lugar de los muertos. Este dogma que la iglesia celebra mañana, el sábado santo, antes de la solemnísima vigilia pascual, que Jesús el Señor conoció la profundidad de la muerte, que no bajó solo al sepulcro, sino que acompaña también nuestra muerte cuando eso nos ocurra. Jesús verdaderamente murió para podernos rescatar precisamente de la muerte. Padre, de acuerdo con la tradición, más o menos la hora en que se establece la hora del fallecimiento de Jesús. Si fue a las 3 de la tarde, entonces, rapidito, como ya entraba la celebración de la Pascua, cuentan los evangelios que ya entraba el día sábado. Y ese día sábado era muy solemne porque se celebraba la Pascua de Israel. De manera que en la práctica Jesús fue bajado rápidamente y se encargaron de su entierro José de Arimatea y Nicodemo. No había demasiado tiempo ni... como lo presenta nuestra piedad popular, todos los homenajes que le rinden a Jesús, pero en la práctica Jesús fue rápidamente enterrado porque ya entraba la fiesta solemne de Pascua y era una maldición para el pueblo de Israel que los cadáveres se quedaran en la cruz, porque hay una creencia que el que quedaba en la cruz manchaba la tierra santa. Sí, de hecho el Evangelio de Mateo dice que al llegar la noche, José de Arimatea fue a hacer la gestión ante las autoridades para que le entregaran el cuerpo de Jesús. José de Arimatea se dice que era un hombre muy rico, pero que era amigo de Jesús. Exactamente. En otros textos aparece como discípulo de Jesús, en otros como cumplidor de la ley, porque cumple aquella ley del Deuteronomio que ningún cadáver podía quedar en una cruz porque manchaba la tierra. Entonces le interesa en un texto como en el de Marcos presentar a Jesús siendo enterrado rápidamente para cumplir las leyes de la Torá. En otros textos aparece como miembro del Sanedrín, discípulo de Jesús, y especialmente en el texto de Juan aparece
celebrando casi el funeral de Jesús y enterrándolo en un jardín como los reyes de Israel eran enterrados en un jardín, de manera solemnísima. Imagínense que toda la cantidad de mirra y aloe que le puso al cadáver de Jesús era suficiente como para aplastarlo, ¿verdad? Es un funeral regio. Si el que murió en la cruz es el Rey y Señor, merecía un funeral regio. Bueno, y lo pudo hacer José de Arimatea porque era un hombre de recursos, ¿verdad? Exactamente, y obviamente también y atendió a Jesús. Me encanta en el texto de Lucas porque dice que envolvió el cadáver de Jesús en una sábana y lo depositó en el sepulcro. Las mismas descripciones de cuando María envolvió al bebé Jesús en pañales y lo acostó en el pesebre. Ese mismo lenguaje se utiliza con el gesto de Jesús, de José de Arimatea, al envolver el cadáver de Jesús y depositarlo en la tumba en la que nadie había sido enterrado todavía. Así es, y estaban allí presentes, dice también, María Magdalena y otra María que estaban acompañando a José de Arimatea en estas labores de sepultar el cuerpo. Exactamente. Ellas de alguna manera están a la expectativa de qué puede suceder, ¿verdad? Las mujeres que vimos acompañando a Jesús en la mañana ahora están sentadas frente al sepulcro viendo los últimos momentos en que el cadáver del maestro es depositado en la tierra. Son las amigas fieles, son aquellas que a lo largo de la vida de Jesús y de su ministerio lo acompañaron, fueron sus discípulas y en el Evangelio de San Lucas incluso lo atendieron con sus bienes, porque eran mujeres ricas de Galilea. Sí, muy interesante que incluso probablemente tanto los apóstoles como la propia Madre de Jesús y María Magdalena habrían dependido posterior a la muerte de Jesús, claro, de la ayuda de personajes como José de Arimatea. Porque los discípulos se habían escapado todos, ¿verdad? Según lo que nos cuentan los evangelios, salieron huyendo, no sabían dónde quedó el cadáver de Jesús. Entonces, José de Arimatea hizo un verdadero acto de caridad con Jesús, porque en la práctica, pues, habiendo sido crucificado por el poder romano, el cadáver pudo haber sido hasta abandonado, ¿verdad?, a su suerte. Claro. En ese sentido, entonces... Tal vez por el temor incluso claro, de que era un ambiente de tensión y de violencia. Claro, y que podían hasta robarlo sus fanáticos, según algunas tradiciones por allí, ¿verdad? Entonces, José de Arimatea se encarga de hacer todas las gestiones para que el cuerpo de Jesús tenga digna sepultura, porque para un judío no puede una persona quedar sin sepultar. Eso es en Israel está muy arraigado de que un cadáver no puede quedar sin ser sepultado. Algunas de los detalles de esta procesión, padre, entre otras veíamos cómo mujeres ataviadas llevan las llamadas 7 palabras. Sí, porque en las últimas palabras pronunciadas por Jesús. Exactamente, porque de una manera ataviadas y con los estandartes que llevan las 7 palabras, es toda una catequesis viviente, ¿verdad?, en los estandartes de las últimas enseñanzas de Jesús en la cruz antes de expirar. Entonces, en nuestras parroquias no pueden faltar las 7 palabras representadas en esos estandartes y portadas por las mujeres. Así es. Otros detalles de esta procesión son los soldados romanos, obviamente, que acompañan el cotejo. Exactamente, no pueden faltar también ya sus últimas actuaciones, diría yo, ¿verdad? Porque ya ellos, me imagino que en ese encargo que les dio Pilato de sellar la tumba de Jesús para evitar, según lo que nos cuenta San Mateo, de que... Vamos a escuchar. Muy bien. Te alabamos, Señor nuestro Jesucristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. En Costa Rica, repito, no tenemos saetas, pero el tenor Joaquín Iglesias nos va a interpretar Nadie te ama como tú, de Martín Valverde. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me amaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también
porque has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé muy bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Bueno, de esta manera hemos transmitido, Padre Mario Montes y este servidor, el inicio de esta procesión del Santo Entierro, que en realidad pues es bastante más prolongada, Padre, pero hemos tenido esos momentos especiales, la salida del Santo Sepulcro de Catedral, el encuentro con la Virgen de la Soledad, igualmente la entonación del duelo de la patria, pero esta procesión va a continuar ahora por la avenida Segunda en el sector del este hacia el oeste. Va a ser un recorrido, por cierto, acompañada por mucho público aquí en este ambiente maravilloso en el centro de la capital. Efectivamente, el pueblo de Dios disfruta de estos actos de piedad, de esos actos de la religiosidad popular, donde con gran cariño, con mucha devoción,
recuerda el momento en que Jesús es depositado en el sepulcro, y en el sepulcro Jesús es el vencedor de la muerte, porque la muerte no puede atraparlo. De manera que esta procesión con la que termina el Viernes Santo no es el final de la Semana Santa, sino todo lo contrario. Es para que mañana, Dios mediante, por la noche, las comunidades cristianas se reúnen a celebrar la solemnísima vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, la vigilia de las vigilias, es la cuaresma que nos encamina a la vigilia, de manera que la procesión no es simplemente el final, sino es todo lo contrario, es como una preparación a celebrar la Pascua de Cristo, la resurrección del Señor. Esa ceremonia de Sábado Santo es una ceremonia muy, muy especial. Bellísima. Con el fuego, el agua, elementos maravillosos. Sí, la palabra, el fuego, el agua, una noche bautismal, es una noche especial que nadie puede perderse en la medida de sus posibilidades, porque es allí donde nos ha encaminado la liturgia de estos días a celebrar la vigilia, y de allí de la vigilia la cincuentena pascual, que la Iglesia dice que se debe celebrar como un solo domingo el acontecimiento de la resurrección del Señor. Porque hay gente que piensa, bueno, ya terminamos la procesión del Santo Sepulcro y se terminó la Semana Santa. No, todo lo contrario, es más bien para que después de que Jesús resucita, la Iglesia nazca de la Pascua, porque de la Pascua nace la Iglesia, sus sacramentos, su actividad evangelizadora, su catequesis, todo nace de la Pascua. Y por supuesto que podemos considerar el domingo de resurrección como el día, no solo es el último día de la Semana Santa, pero es el día maravilloso, porque es el día en que Jesús da ese mensaje al mundo de la resurrección. Exactamente, porque ese día Jesús resucita y vence la muerte. Porque Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó en el sepulcro, todo lo contrario, surgió glorioso. Muy bien, entonces nosotros, Padre Montes, estamos despidiendo esta transmisión. Decirles que pueden continuar con la programación regular de su Teletica y que, por supuesto, a quienes están acá en San José, pues podrán continuar acompañando al Santo Sepulcro, porque la procesión todavía se prolonga por un buen rato más. Pues ojalá que este último momento de esta tarde lo hayamos disfrutado, que lo hayamos vivido, que nos sirva para la reflexión, y agradecerle a usted, Marcelo, por la participación, y a Teletica Canal 7 por esta oportunidad que nos da a todos de poder participar de estos actos piadosos. A todos muchísimas gracias. Y con esta imagen que teníamos allí de la Banda Municipal de San José, que está poniendo la parte musical en este maravilloso evento, nos despedimos y les decimos que tengan muy buenas noches. Buenas noches.